Hola, ¿qué tal? Estamos hoy con Alexander González, no sé si lo estoy ¿Los pronunciando bien. salves? González. Que bueno, concretamente, donde te encuentras físicamente en Portugal, En el sur de Portugal, en Algarve, en el Algarve. cerca de Muy la bien. ciudad de Albufeira. Qué bonito. Bueno, no he estado nunca, pero he visto fotos. Vale, pues bueno, Alexander va a participar en el Congreso Ibérico de Astrología. En Barcelona estará dando una ponencia muy interesante. Y nada, queríamos hablar contigo un momentito, compartir con nosotros, pues básicamente un poco cómo ves tú la astrología a día de hoy, el Ujú, sector astrológico y cómo ves que vaya a encaminarse hacia el futuro en relación a la revolución tecnológica que estamos viviendo y un mm. poco el posicionamiento de la astrología. ¿Cómo ves que...? Ok, un buen tema. Sí, Buen tema. Mucho para hablar de este tema. Bueno, yo creo que la astrología en los últimos años ha evoluido bastante por la parte positiva y también por la parte negativa. Y para mí la parte más... Voy a empezar por la negativa. mm, Para mí la parte más negativa es, yo creo, un incremento demasiado grande de la parte, vamos a decir, se torna demasiado popular, se torna demasiado de masas, se torna demasiado digital y yo creo que hay muchas personas que no están preparadas, que no tienen los estudios, que no tienen la- el soporte técnico para hacer astrología. Y yo, que soy terapeuta, que atiendo personas a diario también con astrología, yo veo que muchas veces puede inclusive hacer daño. O sea, cuando tú usas la astrología de una forma que no tiene sustentación técnica, que no tiene bases, pues te puede engañar, te puede llevar a tomar decisiones que no son soportadas técnicamente. Eso para mí es lo peor de la astrología en este momento, que está demasiado, yo creo, masificada y necesitamos crear base, necesitamos crear fundamento otra vez en la astrología. Y bueno, la parte positiva es que la astrología ya no es este lenguaje oculto, ya no es esta cosa tan, no sé, misteriosa como era hace unos años. Y esa es claro. para mí la parte positiva, porque hoy en día yo puedo hablar básicamente con todas las personas sobre astrología y al menos un poquito vas a ver. Sí. Total, es que es tal cual lo dices. Es como que ha habido una apertura enorme, una Ujú, aceptación repentina en la sociedad de la astrología como algo guay, como algo ujú. más Sí, popular. Pero en el fondo hay un desconocimiento de base y una ignorancia de base exacto. que, que, claro, es un problema. Porque se repite una frase, se repite un concepto continuamente en las redes, pero no se sabe lo que es el concepto. Por Claro, ejemplo, ese de Mercurio retrógrado, sí, que hoy en día, pues en Instagram, en Facebook, en todo el lado, todo el mundo habla de Mercurio retrógrado, incluso que nunca haya estudiado astrología. sí, Pero te vas a preguntar, ¿sabes qué es Mercurio retrógrado? ¿Sabes qué es técnicamente Mercurio retrógrado? Pues no se sabe. claro. Sí, y esto es un problema, por eso de aquí la iniciativa del Congreso Ibérico de Astrología también, como de que haya una referencia, un lugar, un espacio, una comunidad donde los profesionales debatan, donde los profesionales tengamos una voz, que podamos de algún modo también discriminar en ese sentido lo que sí, lo que no, lo que es válido. Creo que todo, en los ámbitos profesionales es necesario, ¿no? En el derecho, en la Claro. medicina, eh, porque ahí hay una problemática muy importante, como tú dices. Me gustaría que nos contases un poco, sin decir nombres Ujú, ni nada, que yo también he vivido y he observado situaciones de engaño dentro del sector. ujú. Entonces, ¿cómo crees que eso, o sea, básicamente, como tú muy bien has dicho, parte de un desconocimiento técnico, pero
¿En qué crees que puede afectar? O sea, ¿crees que puede ayudar a la persona a que, o sea, que puede influenciar a la persona a que tome malas decisiones? ¿Te has dicho cómo, o qué es lo que Exacto. has visto? Porque muchas veces lo que pasa es que estos astrólogos Sí, van a querer usar su poder personal sobre la otra persona. para O obtener sea, dinero, como ¿no? A lo mejor, o manipular. exactamente para ganar dinero, para ganar likes, para ganar, no Ya, sé, simplemente seguidores. Entonces se va por la forma más fácil, que es decir lo que los otros quieren oír, básicamente. claro. O Claro. afirmar esta cosa de que, ok, yo tengo la solución para todo y si tú haces lo que te estoy diciendo, vas a resolver tu vida y no tienes que te responsabilizar por el proceso de tu vida. Entonces, todo esto crea unas condiciones en que las personas van a confiar mucho en este tipo de discurso, Mm, pero va a hacer daño. claro. Sí, claro, y ahí es que lo único que quedaría, no sé cómo lo ves tú, ¿cuál sería la forma de que los profesionales pudiésemos avalar, o sea, que la gente joven, imagínate, ¿no? Viene a Ujú. este mundo, sepa lo que sí, lo que no, por dónde. ¿Cómo crees que eso podemos los profesionales? Bueno, los congresos Bueno, pueden ser yo un buen lugar, ¿no? Para... creo que todo pasa por informar a las personas, Sí. informar bien a las personas. Decir, ok, esto es astrología seria, esto es astrología técnica, esto se hace así. Deberíamos tener, no sé, canales de información que pudieran de alguna forma validar más este tipo de información astrológica, porque lo que veo es que las grandes masas populacionales pues no tienen acceso a información de calidad astrológica. Mm, Hay que procurar específicamente esta información, al menos aquí en Portugal. Hay que ya. querer específicamente este tipo de información. Y hablo de los radios, de las televisiones. Entonces, como eso está masificado, pues las personas van a consumir ese tipo de información, en primer lugar. Claro. Pero es curioso, no sé por qué pasa eso, ¿no? Creo que tiene bastante que ver con lo que acabas de decir, de que muchas veces la gente es como lo fácil, lo que quieren oír, lo... Ujú. mm, o Es incluso... el facilitismo. Es como, ok, el posicionamiento astrológico tal significa esto. Ok, me voy a quedar con ese arquetipo únicamente, me voy a quedar con estas palabras, pero yo no quiero profundizar, yo no quiero entender más al fondo lo que eso está significando astrológicamente, porque es demasiado trabajo. Y ahora estamos en una era de facilitismo. Mm, Entonces, pensar, a profundizar, mm, no es algo muy común en este sí, momento. total. Sí, creo que es importante esa de que la gente tendría que verificar la información un poco técnicamente, ¿no? Por ejemplo, si un influencer Entonces, con millones de seguidores de repente te dice que la astrología, que las dignidades no tienen ningún sentido en la astrología, sí, no, es que hay vídeos de astrólogos que dicen eso, pues al menos, entonces, ¿qué te quedas en astrología? Porque si tú no tienes dignidades astrológicas, que es un concepto básico, técnico, pues que no tienes claro, casi nada. Entonces, sí que creo que a lo mejor esa salida de esa manipulación parte porque la gente realmente sea seria, se comprometa con buscar técnicamente al menos los conceptos o qué es lo que se está diciendo, ¿no? claro, porque hay bases y esas Claro. bases pues tienen que ser seguidas, obviamente. No se Mm, puede inventar claro. de todo. Sí, porque si no, no te queda nada. Es que eso es ridículo decir. Y, Claro. y entonces, ¿cómo ves? Porque estamos en el Congreso Ibérico de Astrología hablando un poco de todo esto. ¿Cómo crees que podríamos los profesionales, o cómo ves tú la astrología en el futuro, ¿no? Que se podría crear. Bueno, yo soy optimista. Vale. Yo creo que, bueno, este momento en que estamos pasando Sí, en los últimos transicional, años, ¿no? con todo este Pisces, este Neptuno en Pisces y tal, bueno, es aquí una fase un poco, no sé, un poco nebulosa de nuestra historia, incluso aquí en la astrología. Y yo creo que en los próximos años
la cosa se cambiará un poquito y podremos tener aquí una línea conductora mucho más, vamos a decir, ah, definida para hacer nuestro trabajo. O sea, yo creo que muchas de las personas que ahora en este momento pues pueden estar a decir que son astrólogos y a divulgar una astrología que no tiene bases, dentro de algún tiempo pues no van a tener sustento, no van a tener base y tal vez únicamente los que siguen una línea, vamos a decir, más técnica, más directiva, pueden continuar su trabajo. Yo veo así. Entonces, en unos años creo que serán tal vez menos astrólogos, pero con más calidad. O sea, ¿tú crees que por su propio peso caerá la Ujú. falsedad, ¿no? No, porque sí que Sí. es cierto que hay muchos astrólogos y yo veo, no voy a decir nombres, pero que con muchos seguidores ofreciendo servicios Ujú. y luego no Sí. tienen, por ejemplo, ni idea de cuál es su ascendente. Que es algo que, a Exacto. ver, Ujú. rectificar una Sí, sí, carta sí. Sí, eso es algo muy común. Claro, Y rectificar una carta en astrología, yo no digo que sea fácil, es una técnica que como astróloga a mí me llevó tiempo a aprender, que tal, pero claro, es que tú no, si no sabes rectificar una carta, difícilmente puedes muchas veces analizar la carta si no sabes la hora y calcularla. Yo, por ejemplo, creo que eso es algo que todos los astrólogos deberían de saber. Que puede haber algún astrólogo que no lo sepa hacer. Tú puedes decir tranquilamente, mira, que yo nadie me ha enseñado, no lo sé. Pero tienes que tener al menos la humildad de decir, bueno, pues voy a de aprender, decirlo. pero voy a, ¿sabes? O no lo sé, yo Claro. hay cosas que no sé. Tengo que... Claro, la astrología es vastísima, como Claro, sabemos. Es casi imposible saber todo dentro del mundo astrológico. Pero claro, hay cosas que son la base. Por sí, ejemplo, las dignidades, por que ejemplo. es lo que voy a hablar en Sí. este congreso. Y es algo que en mi visión, si tú no sabes las dignidades, pues será muy difícil analizar una carta. Total. ¿Cómo puedes analizar la fuerza de un planeta si no sabes las dignidades? ¿Cómo puedes analizar un aspecto correctamente si no sabes las dignidades? Claro. Entonces, sí, obviamente, no se puede saber todo en astrología, es imposible, pero las bases, y si eres un profesional, pues eso tienes que saber. Genial. Y respecto a cómo nos podemos organizar los profesionales, ya para cerrar, ¿cómo crees que...? Porque bueno, en otras disciplinas como el yoga sí que pues había muchos abusos sexuales, luego se Ujú. privatizó, luego se reguló porque los profesionales se unieron, dijeron, no, mira, el yoga es esto, cogieron los escritos antiguos, tal. Claro, sería ideal que eso pudiese pasar en la astrología, no sé si eso va a pasar, pero como que sí que siento que tiene que haber como una conversaciones entre profesionales, como, Claro, eh, claro, para decir, pues mira, esto es importante, esto no, esto es así, esto lo entendemos que es igual, puede haber alguna diferencia, pero más o menos hay una construcción de una ética compartida, de una forma de trabajar o de funcionar que puede ser común, ¿no? No sé cómo lo ves tú. sí. Sí. Sí, yo creo que sí, yo creo que tenemos que dialogar entre nosotros y claro que hay diferentes abordajes dentro de la Claro, astrología y yo creo que eso es normal y es sano y será muy sano, pero la base tiene que ser la misma. claro. O sea, técnicamente la cosa tiene que estar ahí Sí, tú no y puedes decir, por tenemos ejemplo, que... que Marte va a estar 3 años o 4 en un signo. Tú sabes Exacto, que tiene un exacto, ciclo Marte está determinado. y los ritmos son estos. ¿Ok? Sí, Y si yo digo algo diferente, ok, entonces yo tengo que tener algo que sustente eso, que que a nivel pruebe eso, técnico, científico, algo claro, técnico, sí. obviamente. Yo ahora no puedo decir porque me apetece que la luna en Capricornio está exaltada, porque sabemos que las cualidades primitivas, que donde Muy bien todo dicho. empieza, Ahí estás. no permiten eso. Eso es. Muy bien dicho. Las cualidades primarias que mucha gente ni las conoce. Y es Sí, básico porque de ahí eso parte para mí que es todo. fundamental. Sí. Qué bueno, cómo me alegro de que sepas este concepto. No, porque también hay un Sí. problema y es que muchas veces,
el astrólogo que quiere formarse, ¿cómo sabe dónde ir? ¿Sabes? Para que le dé la Ujú, información adecuada. Porque muchas veces tú vas aprendiendo, yo cuando empecé a aprender astrología, me enseñaron muchas cosas erróneas muchas veces, ¿no? O que no, ujú, o que luego descubrí que había formas mejor de hacer. Entonces, por eso creo que es muy importante ese consenso que tú dices entre astrólogos, porque muchas veces el astrólogo no sabe cuál es el sitio correcto donde tiene que estudiar. ujú. Exacto. Bueno, esa es una cuestión difícil porque todo, Claro, es eso tiene que ser, yo autodidacta. tengo que Sí, investigar, tengo que leer, tengo que ver el background de la persona, a cuántos años, si trabaja en el área, si tiene experiencia, si tiene bases. Entonces, es un claro, poco difícil en este momento porque tú vas a Google y pones astrología y tienes claro, un montón de información. Entonces tienes que tener referencias. claro. Pues yo creo que es un buen lugar el Congreso que pudiésemos nosotros crear eh, unos sellos de garantía, unos sellos de calidad, ¿sabes? Ujú. No sé Entiendo. cómo lo Ujú. ves, un estándar para decir, Sí, esto es seguro, porque hay cosas que sí, no lo son, sinceramente, hay cosas que no son seguras. exacto. Porque son experimentales. Y ok, Exacto. Pero los pero, seres humanos no estamos pero hechos para experimentales. experimentar los unos entre los otros, porque es muy doloroso que otro ser humano Claro. experimente contigo. Yo lo he vivido y eso no, Ujú. psicológicamente te hunde. O Sí, sea, sí. necesitamos técnicas Ese es un contrastadas, punto muy comprobadas. importante para mí, que Sí, soy psicólogo, genial. que yo no quiero hacer daño a las Ay, qué personas. bonito. Si Sí. yo, si yo no sé una cosa, yo no voy a inventar. No, por favor. Porque sí, Eso hace no. mucho Yo daño. tengo No. que me Mm, vaciar en lo que tengo, en la técnica, y sí. con eso trabajar, Sí, es que eso porque es puede muy hacer mucho serio. daño, porque si tú no sabes astrología y parece que sí, y no eres psicólogo, pero parece que sí, al final Ujú. puedes destruir a una persona. Claro, Puedes porque la quitarle todo persona... su dinero, todo su patrimonio, hacerle tomar malas decisiones, dejarlo con una depresión, dejarlo sin Ujú. voluntad, anulado. Eso ha pasado, pasa en este mundo. Sí, sí, pasa mucho, infelizmente. Sí. Mucho, mucho. Pues yo creo que la Y, responsabilidad es nuestra al darle ese valor más serio, ¿no? El darle ujú, una garantía a las personas de que existen maneras de hacer esta profesión que son serias, que son válidas. claro, por eso el código de ética para mí es tan importante. Qué bien, Hay cosas que tienen que ser dichas de una determinada manera y hay técnicas que tienen que ser aplicadas de una determinada manera. sí. Pues sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Bueno, pues estoy muy contenta de que pensemos tan parecido. Más que nada es simplemente no hacer daño a las personas y no hacernos daño entre nosotros. Yo creo que eso es la premisa de cualquier Exacto, código claro. deontológico. Sí. Vale, pues bueno, pues no sé si quieres añadir alguna cosa más o... Bueno, el tema de que voy a hablar en el Congreso es un tema que me anima mucho, mucho, mucho. Sí. Voy a hablar de los planetas exiliados, Ah, genial. específicamente los planetas. Voy a hablar más de los planetas personales, Sol, Luna, Mercurio, Venus y Marte, y sus posiciones difíciles en la carta astrológica. Porque ya sabemos que, bueno, por las cualidades primarias, Genial. mm, los planetas cuando están en ciertos signos, pues no tienen su función como apoyo de ese signo, porque las cualidades primarias del signo no apoyan las cualidades primarias del planeta. Sí, Entonces sabemos, por definición, que su función va a estar comprometida. Ese es un facto. Y por tanto, claro que vamos a tener dificultades con una luna en Capricornio, con una Venus en Aries, con un Marte en Libra. Ok, pero desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista terapéutico, mm, ¿qué puedo yo hacer para minimizar los daños? O sea, ¿qué, qué técnicas, qué abordajes puedo yo tener para vivir de la mejor forma posible este posicionamiento que es un posicionamiento débil? Ese es mi punto en la charla. interesante. Es súper interesante para las personas que tengan esa posición, ¿no? Saber cómo vivir Ujú.
como vivirlo Exacto, desde ahí. Mm. exacto. Yo es que no tengo ningún planeta, estoy pensando en detrimento, entonces, pero me parece muy interesante. Me parece muy Ajá, yo tengo interesante. dos, entonces Vale, es un poco de mi experiencia personal de genial. vivir Sí, de una forma, vamos a decir, más negativa y el trabajo a lo largo de mi vida para vivirlo de una forma más luminosa, más consciente, más equilibrada. Obviamente claro, yo no puedo cambiar el planeta del signo, yo no puedo cambiar ese facto de tener ese planeta en detrimento, pero yo puedo cambiar mi conciencia, yo puedo cambiar lo que hago con ese planeta. genial, maravilloso. Ay, me ha Ese encantado será mi hablar punto. contigo, Alexander, es que me encanta. Bueno, pues no sé, pues muchísimas gracias por esto y Gracias, muchas yo. ganas de ver tu ponencia, la verdad. Y nos vemos en febrero. Sí, muy pronto. Así que hasta Perfecto. pronto. Gracias. A ti.